¿Te has preguntado alguna vez cómo una pequeña granja en el campo mexicano logró resultados tan extraordinarios que científicos japoneses recorrieron el mundo solo para descubrir sus secretos? Tras esta historia aparentemente simple se esconde una revolución agrícola que está redefiniendo todo lo que sabemos sobre la producción sostenible de alimentos. En las áridas montañas de Oaxaca, al sur de México, un descubrimiento silencioso desconcierta a expertos de todo el mundo. Mientras las granjas vecinas luchan contra la sequía y el agotamiento del suelo, una granja de 120 acres produce 3 veces más alimentos utilizando un 80% menos de agua y prácticamente sin pesticidas. Imagínese, este cultivo puede alimentar al equivalente de una pequeña ciudad durante un año entero, utilizando métodos que parecen desafiar todas las leyes de la agricultura moderna. Y todo comienza en tierras que cualquier agrónomo consideraría inadecuadas para la agricultura intensiva. El sol naciente ilumina los valles de la Sierra Madre, revelando exuberantes campos verdes que contrastan marcadamente con el paisaje semiárido circundante. Drones equipados con sensores avanzados sobrevuelan silenciosamente la propiedad, pero no son responsables del milagro. El verdadero secreto se encuentra enterrado a centímetros de profundidad en el suelo, donde una comunidad de microorganismos trabaja en perfecta armonía, cultivada mediante antiguos rituales que la ciencia apenas comienza a comprender. Don Eduardo camina entre sus plantas con la sabiduría de quien lleva 3 generaciones de conocimiento en sus manos callosas. Sus técnicas combinan calendarios lunares zapotecas con análisis de pH en tiempo real, creando una sinfonía de tradición y tecnología que está revolucionando nuestra comprensión de la agricultura sostenible. Cuando los científicos japoneses llegaron por primera vez, dice don Eduardo con una leve sonrisa, trajeron equipos que costaban más que toda mi finca. Después de 6 meses intentando comprender nuestros métodos, me preguntaron si podía enseñarles lo que mis abuelos me habían enseñado. Esta no es solo una historia sobre agricultura, sino sobre cómo el conocimiento ancestral podría ser la clave para resolver la crisis alimentaria mundial. Mientras en otros países la agricultura industrial consume recursos descontroladamente, aquí descubrimos un modelo que regenera la tierra con cada cosecha. Nuestros drones ahora capturan imágenes que te dejarán sin aliento, plantas creciendo en suelos que deberían ser estériles, sistemas de riego que funcionan como relojes suizos y una biodiversidad que atrae a científicos de prestigiosas universidades de todo el mundo. Acompáñenos en este extraordinario viaje, donde revelaremos cómo una pequeña granja mexicana ha desarrollado secretos que Japón, con toda su tecnología avanzada, aún no ha podido replicar por completo. Desde la gestión ancestral del suelo hasta los sensores biotecnológicos, desde la sabiduría zapoteca hasta los laboratorios de Tokio, descubriremos una verdad que podría cambiar el futuro de la alimentación mundial. Y prepárense para el final, porque lo que están a punto de descubrir va mucho más allá de las técnicas agrícolas. Esta es una historia sobre cómo la armonía entre el hombre y la naturaleza puede ser nuestra última esperanza para alimentar el planeta sin destruirlo. Si te intriga tanto como a nosotros este misterio agrícola que fascina a científicos de todo el mundo, dale a me gusta y comparte este video con quienes estén interesados en innovaciones que puedan salvar nuestro futuro. Comenta abajo, ¿crees que las técnicas antiguas pueden revolucionar la agricultura moderna? Y no olvides suscribirte al canal para seguir esta investigación completa que revelará secretos que se han guardado durante siglos en las montañas mexicanas. Era 2019 cuando don Eduardo contemplaba su plantación devastada por la peor sequía en décadas. 3 generaciones de tradición familiar parecían llegar a su fin mientras la tierra agrietada se extendía hasta el horizonte. Mi abuelo siempre decía que la tierra habla, pero yo había olvidado escuchar, recuerda el agricultor de 58 años. Desesperado, Eduardo decidió abandonar los fertilizantes y pesticidas químicos que había usado durante 20 años. Regresó a los cuadernos manuscritos de su abuelo, llenos de anotaciones sobre las fases lunares, la rotación de cultivos y preparaciones naturales que parecían más recetas de cocina que ciencia agrícola. La transformación comenzó sutilmente. Eduardo preparó un compuesto especial siguiendo una receta zapoteca centenaria, cáscaras de cacao fermentadas, ceniza de copal sagrado y tierra de termitero, mezcladas durante la luna nueva.
Los vecinos pensaron que me había vuelto loco, dice entre risas. 3 meses después, ocurrió algo extraordinario. Mientras las granjas circundantes permanecían secas, pequeños brotes verdes comenzaron a brotar en sus tierras. En 6 meses, su rendimiento se había duplicado. En 1 año, se había triplicado. Pero lo más notable de todo era el suelo. En lugar de degradarse, se volvía más fértil con cada cosecha. Eduardo comenzó a documentarlo todo metódicamente. Mediciones de pH, análisis de microorganismos, registros fotográficos diarios. Sin saberlo, estaba creando la base de datos que luego impresionaría a universidades de todo el mundo. El descubrimiento era completo. Había encontrado una forma de agricultura que regeneraba la tierra en lugar de agotarla. Pero, ¿cómo sabía don Eduardo que estas técnicas ancestrales funcionarían? La respuesta yace enterrada hace más de 1000 años en las montañas de Oaxaca, donde sus ancestros zapotecas desarrollaron secretos agrícolas que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. Prepárense para descubrir métodos que han alimentado a civilizaciones enteras sin degradar ni 1 centímetro de suelo. Hace más de 1000 años, los zapotecas dominaron técnicas agrícolas que alimentaron a civilizaciones enteras sin degradar ni 1 centímetro de suelo. El sistema de milpa, considerado patrimonio cultural de la humanidad, representaba mucho más que una simple técnica de cultivo. Era una filosofía integral de armonía con la naturaleza. El maíz, el frijol y la calabaza no son solo plantas, explica la etnobotánica doctora María Santos. Son hermanas que se ayudan mutuamente. El maíz proporciona estructura para que el frijol trepe. El frijol fija el nitrógeno en el suelo para alimentar a las demás plantas. Y la calabaza cubre el suelo, protegiendo la humedad y alejando naturalmente las plagas. Los antepasados de don Eduardo observaron que ciertas combinaciones de plantas creaban microclimas perfectos. Descubrieron que la siembra durante fases lunares específicas influía en la germinación y la resistencia de los cultivos. Desarrollaron calendarios agrícolas basados en constelaciones que determinaban los momentos ideales para cada actividad. La ciencia moderna confirma esta sabiduría ancestral. Investigaciones recientes demuestran que la diversidad de cultivos en los sistemas de milpa promueve una biodiversidad de microorganismos en el suelo un 400% mayor que la del monocultivo. Estos microorganismos forman complejas redes simbióticas que transportan nutrientes entre las plantas, funcionando como una red subterránea. Los zapotecas también desarrollaron técnicas de conservación de semillas que preservaron variedades adaptadas a condiciones climáticas y edáficas específicas. Cada familia conservó cuidadosamente sus semillas nativas, seleccionadas a lo largo de generaciones, para maximizar su resistencia y productividad. Don Eduardo creció escuchando estas historias de sus mayores, pero solo comprendió su importancia cuando la agricultura moderna fracasó por completo en sus tierras. Ahora entiendes por qué Eduardo decidió volver a sus raíces, pero aquí viene la genialidad. No se limitó a copiar el pasado, lo revolucionó. ¿Qué pasó cuando este visionario agricultor decidió combinar calendarios lunares zapotecas con teléfonos inteligentes? El resultado te sorprenderá. La genialidad de don Eduardo consistió en darse cuenta de que no tenía que elegir entre tradición y tecnología. Podía usar ambas. Empezó instalando sensores de humedad caseros, hechos con materiales reciclados, para monitorear condiciones que sus antepasados solo habían observado por el color de la tierra y el comportamiento de los insectos. Desarrolló un sistema de riego revolucionario basado en los ciclos lunares zapotecas, pero controlado por válvulas electrónicas programadas mediante un teléfono inteligente. La luna siempre ha influido en la savia de las plantas, explica. Ahora simplemente he automatizado lo que mi abuelo hacía manualmente. El paso más importante fue recrear la comunidad de microorganismos en el suelo ancestral. Eduardo recolectó tierra de sitios arqueológicos zapotecas abandonados, donde generaciones de agricultura sostenible habían creado ecosistemas únicos. Mezcló esta tierra sagrada con compuestos fermentados según recetas tradicionales. Instaló estaciones meteorológicas domésticas que envían datos a una aplicación rudimentaria creada por su nieto universitario. Esta información guía las decisiones sobre la siembra, la cosecha y la aplicación de preparados naturales
respetando siempre los calendarios ancestrales. La combinación funcionó a la perfección. Las cámaras time-lapse documentaron el crecimiento visiblemente más rápido y saludable de las plantas. Los análisis de laboratorio mostraron suelos con una vida microbiana un 300% más rica que en las granjas convencionales vecinas. Eduardo también ha adaptado el sistema de milpa, incluyendo plantas nativas que atraen a los depredadores naturales de las plagas. Su campo se ha convertido en un oasis de biodiversidad donde mariposas, abejas y aves actúan como controladores biológicos libres. Esta revolución silenciosa estaba a punto de atraer la atención internacional de una manera completamente inesperada. Impresionantes métodos, ¿verdad? Pero esperen a ver las cifras que produjo esta combinación imposible. Cuando un equipo universitario investigó los rumores imposibles, descubrieron datos que contradecían todo lo que la ciencia agrícola creía posible. En 2022, la Universidad Nacional Autónoma de México envió un equipo a documentar los rumores inverosímiles sobre la finca de don Eduardo. Los resultados dejaron atónitos a los investigadores. La productividad promedio por hectárea fue un 340% mayor que la de las fincas convencionales de la región, utilizando solo el 18% del agua que normalmente se requiere. El doctor Carlos Mendoza, ingeniero agrónomo que dirigió la investigación, se mostró escéptico con sus propios datos. Rehicimos las mediciones 5 veces. Las cifras contradecían todo lo que habíamos aprendido en la universidad. El suelo tenía un pH ideal, abundante materia orgánica y una diversidad microbiana que rivalizaba con la de los bosques tropicales maduros. Aún más impresionante, 0 residuos tóxicos. Mientras las fincas vecinas aplicaban pesticidas mensualmente, Eduardo no había usado ningún químico en 3 años. Sus plantas eran naturalmente resistentes a plagas y enfermedades, con una tasa de pérdida inferior al 2%, en comparación con el promedio regional del 25%. El análisis económico reveló cifras aún más sorprendentes. Los costos de producción se redujeron en un 60%, gracias a la eliminación de costosos insumos químicos. Los ingresos aumentaron un 280%, gracias a la certificación orgánica y a los contratos con empresas exportadoras que pagaron precios superiores por productos sostenibles. Los microorganismos del suelo funcionaron como una fábrica biológica de nutrientes. Las bacterias fijadoras de nitrógeno proporcionaron una fertilización gratuita equivalente a 200 kg de urea por hectárea. Los hongos micorrízicos aumentaron la absorción de fósforo en un 400%, eliminando la necesidad de fertilizantes fosfatados. El informe final de la universidad fue categórico. Esta granja representa un nuevo paradigma agrícola que combina la máxima productividad con la regeneración ambiental. Copias del estudio llegaron rápidamente a los escritorios de investigadores internacionales, incluyendo laboratorios en Japón. Cifras como estas no pasan desapercibidas en el mundo científico. Si te impresionan estos resultados, imagina la reacción de los científicos japoneses, maestros de la agricultura de precisión, cuando estos datos llegaron a sus escritorios. Lo que sucedió después lo cambió todo. Pero primero, si disfrutas de esta increíble investigación, dale a me gusta para ayudarnos a llevar esta inspiradora historia a más personas. En el Instituto de Investigación Agrícola de Tsukuba, el Dr. Takeshi Yamamoto estudiaba informes sobre agricultura regenerativa cuando se topó con datos que consideró estadísticamente imposibles. El artículo de la Universidad Mexicana describía rendimientos que superaban a los de las granjas japonesas automatizadas más avanzadas. Al principio pensé que era un error de traducción, admite Yamamoto. En Japón solo podemos lograr una alta productividad con tecnología extremadamente costosa y un control total del entorno. ¿Cómo podría una granja rudimentaria en México lograr resultados superiores? Japón se enfrentaba a una crisis silenciosa. Décadas de agricultura intensiva habían degradado el 40% de la tierra cultivable. Las granjas robóticas producían alimentos, pero consumían recursos insostenibles. El gobierno invirtió miles de millones en investigación, pero los costos de producción solo aumentaron. Yamamoto presentó el caso mexicano al Consejo Nacional de Investigación Agrícola. La reacción inicial fue de escepticismo generalizado.
Nuestras computadoras cuánticas calculan la aplicación precisa de nutrientes molécula por molécula, argumentó un colega. ¿Cómo podrían ser superiores los métodos primitivos? Pero las cifras eran irrefutables. La presión internacional por soluciones sostenibles crecía. Japón, líder mundial en tecnología, no podía ignorar un descubrimiento potencialmente revolucionario, aunque viniera de una pequeña granja mexicana. En diciembre de 2022, el gobierno japonés aprobó la financiación de una misión científica a México. El objetivo: investigar, documentar y posiblemente replicar los métodos de Eduardo. El equipo estaría compuesto por expertos en microbiología, ingeniería agrícola y biotecnología. Si estos métodos realmente funcionan, declaró Yamamoto antes de partir, podrían cambiar la agricultura mundial. Se estaba planeando una misión científica secreta. Lo que están a punto de ver suena a guión cinematográfico. Científicos japoneses equipados con tecnología multimillonaria, viajando discretamente a una pequeña granja mexicana. El encuentro de estos dos mundos creó momentos que ninguno de los involucrados olvidaría jamás. Enero de 2023. Un grupo de 8 científicos japoneses aterriza discretamente en el aeropuerto de Oaxaca, transportando equipo analítico con un valor de más de $2 millones. El Dr. Yamamoto lidera el equipo más capacitado que el Instituto Tsukuba haya enviado jamás al extranjero. Esperábamos encontrar algún tipo de instalación moderna escondida, recuerda la doctora Keiko Tanaka, microbióloga de suelos. Cuando llegamos a la finca de Eduardo, pensamos que estábamos en el lugar equivocado. Parecía una finca común y corriente. Eduardo los recibió con la típica hospitalidad mexicana, ofreciéndoles café y tortillas caseras. A través de intérpretes, les explicó sus técnicas mientras los japoneses anotaban todo meticulosamente. Fotografiaron cada planta como si fueran extraterrestres, bromea Eduardo. Los primeros días fueron frustrantes para los científicos. Yamamoto esperaba encontrar alguna tecnología oculta o un proceso químico revolucionario. En cambio, Eduardo les mostró mezclas de composto orgánico, calendarios lunares manuscritos y técnicas de siembra supersticiosas. El punto de inflexión llegó cuando recolectaron muestras de suelo para su análisis. Los laboratorios portátiles revelaron una complejidad microbiana inexplicable. Encontramos 2.847 especies diferentes de microorganismos en una sola muestra, afirma Tanaka. Nuestros suelos japoneses más ricos tienen como máximo 400 especies. Lo más intrigante, muchos microorganismos eran previamente desconocidos para la ciencia. Formaron redes simbióticas que funcionaban como superorganismos, intercambiando nutrientes e información química de forma coordinada. Era como ver una red biológica funcionando en tiempo real, describe Yamamoto. Durante 2 semanas, los japoneses documentaron cada proceso, midieron cada variable y analizaron cada componente. Sin embargo, comenzaron a darse cuenta de que replicar estos métodos sería mucho más complejo de lo que habían imaginado. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué sucede cuando la mentalidad japonesa de control total se encuentra con la filosofía mexicana de armonía con la naturaleza? Este choque de paradigmas reveló verdades sorprendentes sobre por qué algunos descubrimientos no pueden simplemente copiarse. La frustración del equipo japonés crecía a diario. Mientras Eduardo explicaba sobre las plantas hermanas y la tierra que respira, los científicos buscaban desesperadamente fórmulas químicas precisas y procesos cuantificables. Intentábamos descifrar una sinfonía analizando únicamente las notas musicales individuales, admite el Dr. Yamamoto. La doctora Tanaka tuvo su primera intuición cuando Eduardo mencionó que ciertas preparaciones solo funcionaban si se preparaban con amor y paciencia. Inicialmente consideradas folclore, resultó que el tiempo de fermentación y la secuencia específica de ingredientes creaban reacciones bioquímicas únicas. Lo que llamaban amor era en realidad una sincronización microbiana perfecta, explica. El conflicto filosófico se intensificó cuando los japoneses intentaron automatizar los procesos. Instalaron sensores para monitorear la fermentación de compuestos orgánicos, pero los resultados fueron inconsistentes. Eduardo observó: se quiere controlar la naturaleza, pero debe ser una aliada, no una esclava.
Yamamoto se dio cuenta de que décadas de agricultura industrial japonesa habían condicionado a su equipo a pensar en términos de insumos y resultados controlados. En Japón eliminamos todas las variables para lograr previsibilidad, reflexiona. Eduardo adoptó las variables como parte esencial del sistema. La diferencia fundamental residía en la filosofía subyacente. Los japoneses trataban el suelo como un sustrato inerte que debía manipularse químicamente. Eduardo lo veía como un organismo vivo que necesitaba ser nutrido y respetado. Sus decisiones de siembra se basaban en la observación diaria de las plantas, los insectos, el clima y la energía del campo. Cuando el equipo intentó replicar una mezcla de compost con medidas exactas, los resultados fueron mediocres. Eduardo hizo una demostración. Observó el color, el olor y la textura de los materiales, ajustando las proporciones intuitivamente. Cada lote de compost es tan único como cada persona, explicó. No hay una receta fija. Este momento marcó una revelación inquietante. Tal vez la superioridad tecnológica de Japón era inadecuada para replicar sistemas basados en la sabiduría orgánica acumulada durante generaciones. Frustrados pero decididos, los científicos estaban a punto de hacer el descubrimiento más impactante de sus carreras. Eduardo los llevaría a un lugar sagrado, donde la espiritualidad ancestral se fusiona con la biotecnología de vanguardia, y lo que allí encontrarían cambiaría para siempre nuestra comprensión de la agricultura. El descubrimiento más sorprendente se produjo cuando Eduardo llevó a los científicos a un lugar especial, una antigua pirámide zapoteca parcialmente enterrada en su propiedad. Aquí mi bisabuelo recolectaba tierra sagrada para sus rituales de siembra, dijo, señalando un agujero en el centro de la estructura. La doctora Tanaka recolectó muestras de suelo de los alrededores de la pirámide e hizo un descubrimiento que la cambió por completo. El ADN de los microorganismos reveló especies que habían existido durante más de 1000 años, preservadas en perfecta simbiosis. Fue como encontrar una biblioteca genética viviente de conocimientos agrícolas antiguos, dice con entusiasmo. El análisis reveló que estos microorganismos sagrados poseían capacidades extraordinarias. Algunas bacterias producían antibióticos naturales específicos para patógenos regionales. Otras liberaban hormonas de crecimiento que triplicaban la velocidad de germinación. Hongos especializados creaban redes que conectaban plantas distantes, permitiendo el intercambio de nutrientes y señales de alerta sobre plagas. Eduardo explicó que sus antepasados realizaban ceremonias específicas donde mezclaban esta tierra sagrada con ofrendas de copal, cacao y maíz fermentado. No sabían nada del ADN, pero entendían que algunos lugares tenían poderes especiales para el crecimiento de las plantas, afirma. Los rituales tenían una sólida base científica. La quema de copal liberaba compuestos antimicrobianos que mataban a los patógenos dañinos. El cacao fermentado proporcionaba azúcares específicos que alimentaban selectivamente a los microorganismos benéficos. El maíz aportaba enzimas que facilitaban la descomposición y la liberación de nutrientes. La cronología reveló algo sorprendente. Estas comunidades microbianas habían sido cultivadas intencionalmente durante siglos. Cada generación de agricultores zapotecas había seleccionado y preservado inconscientemente los microorganismos más eficientes, creando un superorganismo optimizado evolutivamente. Descubrimos que la espiritualidad zapoteca era en realidad biotecnología avanzada, disfrazada de ritual, concluye Yamamoto. Ellos domesticaron microorganismos como nosotros domesticamos plantas y animales. Con esta revelación explosiva en la mano, los japoneses regresaron a casa decididos a recrear el milagro mexicano. Invirtieron millones, instalaron laboratorios de vanguardia y aplicaron toda su experiencia tecnológica. Pero lo lograron. Lo que está a punto de descubrir lo dejará sin palabras. De vuelta en Japón, el equipo de Yamamoto emprendió el proyecto más ambicioso de su carrera: recrear el milagro mexicano en laboratorios controlados. Invirtieron $3 millones en bioreactores que reproducían con precisión las condiciones de temperatura, humedad y pH observadas en la granja de Eduardo. Los primeros resultados fueron prometedores. Se logró cultivar algunas especies de microorganismos mexicanos en el laboratorio, manteniendo sus propiedades beneficiosas.
aplicados a suelos japoneses esterilizados, mostraron mejoras significativas en la retención de nutrientes y el crecimiento de las plantas de prueba. Pero cuando intentaron ampliarlo a granjas reales, surgieron problemas inesperados. Los microorganismos sagrados no podían sobrevivir en un suelo rociado con pesticidas durante décadas. Era como intentar cultivar flores en concreto, dice con frustración el Dr. Sato, experto en microbiología aplicada. El segundo intento implicó preparar suelos completamente nuevos importando tierra virgen y recreando condiciones similares a las de México. Funcionó parcialmente, pero los costos eran prohibitivos. $50,000 por hectárea solo para la preparación del suelo, más $20,000 anuales para el mantenimiento de los microorganismos. El problema fundamental era sistémico. Los microorganismos mexicanos habían evolucionado en armonía con las plantas nativas, un clima específico y prácticas culturales integradas. Trasplantarlos a un entorno completamente diferente era como sacar a los músicos de una orquesta sinfónica y esperar que interpretaran la misma melodía por sí solos. Yamamoto se dio cuenta de que no bastaba con replicar componentes aislados, era necesario recrear el ecosistema completo. Eduardo no tenía una técnica, tenía un estilo de vida integrado con la naturaleza. Reflexiona. Intentábamos copiar el arte sin comprender al artista. Tras 18 meses y una inversión de $5 millones, habían logrado mejoras de productividad de tan solo el 40%, utilizando métodos que costaban 3 veces más que la agricultura convencional. El secreto mexicano seguía siendo parcialmente inaccesible para la replicación industrial japonesa. A pesar de los obstáculos, algo extraordinario estaba sucediendo. El fracaso japonés en replicar por completo los métodos mexicanos terminó generando algo aún mayor, una revolución agrícola global inesperada. Y si has seguido este increíble viaje hasta ahora, suscríbete al canal ahora, porque lo que viene a continuación te mostrará cómo una pequeña granja mexicana cambió el mundo para siempre. El descubrimiento de Eduardo trascendió la agricultura e inspiró una revolución global. Universidades de los 5 continentes enviaron investigadores a estudiar métodos que demostraron que la sostenibilidad y la productividad no eran objetivos contradictorios. La ONU incluyó la granja mexicana en un programa piloto para combatir el cambio climático mediante la agricultura regenerativa. Agricultores de India, Brasil, Kenia y Australia han adaptado los principios zapotecas a sus realidades locales, respetando la sabiduría ancestral específica. El movimiento de las granjas sagradas ha conectado a agricultores tradicionales con científicos progresistas, creando una red global para el intercambio de conocimientos. Las corporaciones multinacionales comenzaron a invertir en la investigación de los microbiomas del suelo, mientras que los gobiernos revisaron las políticas agrícolas para priorizar la regeneración sobre la máxima producción. La pequeña finca de Oaxaca había sembrado las semillas de la transformación global. Eduardo se ha convertido en un embajador involuntario de la nueva agricultura, viajando para compartir el conocimiento que sus antepasados han preservado durante milenios. La tierra siempre ha sabido sanarse a sí misma, enseña en sus conferencias. Simplemente nos olvidamos de escuchar. Japón, inicialmente frustrado por su incapacidad para replicar los métodos por completo, cambió su enfoque. En lugar de intentar controlar la naturaleza, comenzó desarrollando tecnologías que amplificaban los procesos naturales existentes, combinando la precisión japonesa con la sabiduría ancestral. Hoy en día, más de 200 granjas en 30 países aplican variaciones de los principios descubiertos por Eduardo, cada una adaptada a las condiciones y culturas locales, lo que demuestra que la revolución de la agricultura sostenible finalmente había comenzado. De una granja al borde de la quiebra a un movimiento global que está transformando la agricultura mundial. Este es el poder de un descubrimiento que une tradición e innovación. Pero la verdadera lección de esta extraordinaria historia va más allá de las técnicas agrícolas. Trata sobre cómo el futuro de la humanidad puede depender de aprender de nuevo, a escuchar la sabiduría que nuestros antepasados preservaron durante milenios. El extraordinario viaje de la plantación mexicana que cautivó al mundo revela una verdad transformadora. El futuro de la agricultura no solo reside en la tecnología avanzada,
sino en la armonía entre el conocimiento ancestral y la ciencia moderna. Eduardo demostró que podemos alimentar al mundo regenerando la tierra, no destruyéndola. Esta historia nos enseña que las soluciones a nuestros mayores desafíos pueden residir en la sabiduría de nuestros ancestros, esperando solo que aprendamos de nuevo a escuchar a la naturaleza con humildad y respeto.